Queridos hermanos, celebramos hoy día este domingo de resurrección. Como leyó el diácono antes del Evangelio la secuencia pascual, anoche la vida y la muerte libraron un combate admirable y de ese combate salió victoriosa la vida. Anoche, después de haber celebrado la vigilia pascual, yo la celebré aquí en la parroquia a las 8, terminamos a las 10. El padre Francisco celebró en Virgen Peregrina a las 7, así que llegó como a las 9:30, un cuarto para las 10 acá. Y nos juntamos un rato después a conversar, como a las 10:30, un cuarto para las 11. Y me decía Francisco, estoy agotado, me dijo así. Yo le dije, bienvenido al ministerio sacerdotal, porque la Semana Santa es una semana intensa. Desde las confesiones, durante toda esta semana, ¿cierto? Confesamos desde el lunes hasta prácticamente el día viernes, hasta muy tarde. El miércoles confesamos hasta las 11, el jueves estuvimos hasta las 12, el viernes estuvimos hasta las 11 de la noche. Entonces son días muy intensos, como que vivimos en la vida misma este combate admirable entre la vida y la muerte, entre aquello que nos quiere acercar a Dios, Jesucristo, su Hijo, y aquello que nos quiere separar de Dios, el pecado. Y eso lo constatamos, lo percibimos, lo vivimos en el día a día. Por eso, como San Juan, como comienza la carta de hoy, ¿cierto? Dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, es lo que hoy les anunciamos. ¿Qué les anunciamos? Que Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Esa es la experiencia que nosotros queremos transmitir. No conocemos ningún testigo de la resurrección, no hay ninguno. No hay ninguna persona que haya estado ese día dentro del Santo Sepulcro y que nos cuente qué es lo que pasó, cómo pasó, qué ocurrió ahí dentro del sepulcro, cómo se corrió la roca, por qué se dejaron los vendajes de esa manera. No tenemos noticias sobre eso. Sí tenemos noticias del sepulcro vacío, que es lo que hoy día nos cuenta el Evangelio. Y durante estos 50 días vamos a escuchar el testimonio de aquellos que se encontraron con el resucitado, que son los testigos del resucitado y que nos han transmitido su experiencia. Hay testigos oculares, sus discípulos, las mujeres, pero también hay testigos de la resurrección porque en su vida tuvieron este encuentro vital. Pablo, ¿cierto?, que se cae del caballo, como decimos muchas veces, Saulo, Saulo, ¿cierto?, ¿por qué me persigues? Y tienen esa experiencia mística, ese encuentro con el resucitado. Dime quién eres, soy Jesucristo el Señor. ¿Qué es la experiencia que vivimos nosotros? Para vivir esa verdadera conversión de fe, tenemos que haber vivido ese encuentro con Cristo resucitado. Ese que nos envía a dar testimonio de Él, ya no a Jerusalén como a estas mujeres y a sus discípulos, sino a nuestra familia, a nuestros lugares de trabajo, donde día a día vivimos la experiencia de la fe. Hemos vivido anoche el momento en que somos iluminados por la luz del resucitado, la luz pascual, que está simbolizada en este cirio, que va a permanecer durante 50 días encendido, recordándonos y actualizando, haciendo memoria, que Cristo permanece en medio de la comunidad para animarnos, le da sentido a nuestra vida, nos da la alegría para poder también así enfrentar las dificultades y sufrimientos de nuestra vida. Vida y muerte libraron un combate y el Evangelio de hoy día da testimonio de lo que ocurrió esa noche. Comienza el Evangelio de hoy día diciendo, el primer día de la semana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, pareciera que la noche es la complicidad del testimonio de que la muerte ha triunfado. Hay un gran silencio, una mujer sola va presurosa hasta el sepulcro para llevar los ungüentos y perfumes. Esta mujer busca
pero no busca lo que verdaderamente el Señor nos quiere revelar. Estas primeras palabras del Evangelio de hoy, que es el primer día de la Pascua, percibimos en ella las señales de la victoria de la muerte: oscuridad, silencio. La muerte sin aparente rival parece que lo domina todo. Todo está en silencio, todo es quietud, no hay movimiento. Pero cuando esta mujer, María Magdalena, llega al sepulcro y lo ve vacío, la escena cambia dramáticamente. Lo que era silencio se vuelve ruidoso. Lo que era quietud, la calma, se convierte en un movimiento. María presurosamente vuelve donde los discípulos para contarle que el sepulcro está abierto y que el cuerpo de su maestro, de su Señor, ya no está. La primera conclusión que saca es que se han robado a su Señor. Alguien lo ha retirado del sepulcro, ya no está. ¿Ah? ¿Por qué buscan al que está vivo entre los muertos? La María Magdalena busca el cuerpo del Señor y sin embargo va a encontrarse con Cristo resucitado. María Magdalena llega corriendo donde estaba Simón Pedro, que junto con otro discípulo, ¿quién era el otro discípulo? ¿Quién es? Dice el discípulo amado. ¿Ah? No tiene nombre, es anónimo. Después de los primeros 100 años de la primera comunidad, le pusimos al discípulo amado y lo identificamos con Juan. Pero la verdad las cosas que no está muy claro si es Juan. Hay una intención en el evangelista en no colocarle el nombre. ¿Quién es este discípulo amado? Aparece varias veces en los evangelios, varias veces se nombra, pero no se dice el nombre de él. La primera vez entra junto a Andrés. Los dos quieren conocer al maestro, ¿cierto? Se acercan y le preguntan: maestro, ¿dónde vives? ¿Y qué les dice el Señor? Vengan y lo verán. Aquella tarde estuvieron toda la tarde con él. ¿Ah? La segunda vez que aparece el discípulo amado es en la celebración de la última cena, cuando Jesús anuncia que uno de los 12 lo iba a traicionar. ¿Ah? Alguien tenía que descubrir. Pedro le hace una señal al discípulo amado, le dice: pregúntale. ¿Y qué hace el discípulo amado? Recuesta su cabeza sobre el pecho de Jesús. Esa es la segunda vez que aparece el discípulo amado. Durante la pasión, mientras Pedro niega 3 veces al Señor, mientras los otros huyen del lugar, ¿cierto? El discípulo sin nombre lo sigue valientemente. Él está en la casa del sumo sacerdote, está cerca del Señor mientras es juzgado y condenado. En el Calvario, Pedro ni ninguno de los discípulos está, solo este discípulo anónimo. Este es el discípulo amado, ¿cierto? Que está al pie de la cruz, que Jesús le dice: hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. En el pasaje de hoy día volvemos a encontrarnos con este discípulo anónimo. Este es el que corre rápidamente, pareciera que es más joven que Pedro, por eso llega primero. Y por último, lo vamos a volver a encontrar en el mar de Tiberiades, después de que Jesús ha resucitado, cuando Pedro vuelve a pescar y todos lo siguen, ¿cierto? Y muy temprano por la mañana, a la orilla del lago Tiberiades, aparece un hombre, ¿cierto? Ninguno lo reconoce, solo el discípulo amado. Y dice: es el Señor. Y él hace que los discípulos vuelvan, y ese día Jesús había preparado la Eucaristía para ellos. Y finalmente hay una última escena, que es cuando Jesús le dice a Pedro que tiene que seguirlo, ¿cierto? Pero Pedro no tiene el coraje de hacerlo solo. ¿Ah? Le dice Jesús que lo va a seguir y le indica el modo en que va a morir, ¿cierto? Otros te llevarán donde tú no quieras ir. Y entonces van caminando y Jesús con Pedro caminan y Pedro mira hacia atrás y le dice: y indicando al discípulo amado, ¿qué va a hacer de él?
y Jesús le dice, que me encanta esa frase, ¿y a ti qué te importa? ¿Por qué? Porque Jesús está llamando a Pedro. Nosotros siempre estamos con la maña del otro, no, a Pedro. Estas son las veces que aparece el discípulo amado. Pero ¿quién es este discípulo anónimo? ¿A quién representa? Cuando el evangelista omite el nombre y lo pone anónimamente, es porque este discípulo primero representa a cada uno de nosotros, o quiere representarnos a nosotros. Este discípulo anónimo es el verdadero discípulo, es el auténtico, es el que apenas encuentra a Jesús no duda nunca más. Cuando él llegó a la tumba vacía, ¿cierto? Entró, vio y creyó. Esa es la fe tan distinta a la de Tomás, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice Tomás? Tengo que ver para creer. ¿Qué vio este discípulo amado? Solo unas vendas, el sepulcro vacío. Vio eso y creyó. Es la fe que no necesita de pruebas, no necesita demostrarse. Por eso es el discípulo auténtico. Es el que corre, no solo físicamente, es el que corre la buena carrera de la fe. Es el que se ha puesto en marcha para poder alcanzar la meta. Por eso es que no tiene nombre, porque es el modelo de discipulado para cada uno de nosotros. Estamos invitados a ser ese discípulo y a darle nuestro nombre a ese discípulo. ¿Se han fijado? Los nombres de muchos de nosotros son nombres de santo. ¿Quién tiene nombre de santo, cierto? San Jorge, San Pedro, María, Marta, tantos nombres. Ahora hay unos nombres que yo siempre digo, ¿de dónde sacarán los nombres? De las teleseries. Yo estuve en la población un tiempo y estaba el Brian, pero de moda. Pero cuesta, el nombre dice algo de nuestro ser. Yo me llamo Iván, no hay ningún San Iván, solo Iván el Terrible. Porque en mi casa, mi padre se llama Juan, mi abuelo Juan, mi bisabuelo, mi tátara y todos para atrás se llaman Juan. En mi casa manda mi mamá y me puso Iván. Lo que nunca supo mi mamá que Iván en ruso significa Juan, así que quiero lo mismo. Juan, ¿cierto? El nombre indica que nosotros estamos llamados a hacer de nuestro nombre un modelo de santidad. Estamos llamados a ser este discípulo auténtico, este discípulo que quiere hacer el verdadero camino, el que llega primero y se inclina, que ve los signos del resucitado y cree. No necesita que se le pruebe la fe. No necesita ni de milagros, ni de apariciones, ni de los ángeles, así que se abre el cielo y una voz que nos va a decir las cosas, porque solo con eso pudo creer. Somos nosotros que venimos a la Eucaristía y vemos un trozo de pan y un poco de vino y creemos que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Somos los que entramos en el misterio de la fe. Quizás los dos discípulos ese día tenían la misma intuición de que el Señor había resucitado. Por eso es que hoy día es la comunidad la que nos permite que se fortalezca la fe. Es Pedro que anima al discípulo amado y este anónimo anima a Pedro a vivir la fe. Por eso es tan importante que la Semana Santa la hayamos vivido nuevamente, la presencialidad, que nos volvamos a ver y a fortalecer en la fe. Yo pensaba cuando hicimos ayer el Vía Crucis y la gente nos mira en la calle, éramos muchos ayer, el viernes, perdón, y yo decía, ¿qué dirá la gente de nosotros? Estos son unos locos que van detrás de una cruz. Pero cuando la locura no la hago solo, la hago con otros, esa locura se hace como más llevadera. Cuando uno estaba en el seminario y uno decía, mira, la locura que estoy haciendo, en mi tiempo éramos 127 seminaristas, son 127 locos, algo de razón tendrá esa locura, ¿cierto? Santa Teresa decía, este loco amor que me tiene loca, porque algo de locura tiene el seguir a Jesucristo, porque es la locura para el mundo, porque es una lógica ilógica para el mundo, pero para nosotros que creemos
en Jesucristo el Señor, esto no tiene nada de locura, sino que es la cordura total, es la razón de nuestra fe, porque hemos hecho este camino hacia la fe en el Señor resucitado. Frente a los signos de la muerte, la tumba vacía, las vendas, el sudario, se comienza a percibir la victoria de la vida. Queridos hermanos, todavía los discípulos no logran comprender lo que decían las Escrituras, que Él debía resucitar de entre los muertos. Muchas veces en nuestra vida nos puede suceder como a estos discípulos, que no logramos entender del todo. Parece ilógico lo que acontece en nuestra vida, pero para el que cree verdaderamente en Cristo el Señor, basta estos signos para adherir al Cristo que ha resucitado. No necesitamos verificaciones, no necesitamos exigir pruebas, solo necesitamos de la gracia que Cristo nos da. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy día concluye con estas palabras: se volvieron a casa. Es lo que vamos a hacer hoy día al terminar esta Eucaristía. Estamos llamados, como estos dos discípulos, a volver a nuestros hogares y contar lo que hemos visto y oído, lo que hemos celebrado, lo que hemos participado, para que llevemos la buena noticia, la alegre noticia de que Cristo ha resucitado y se nos ha aparecido. Estamos contagiados de los ruidos del mundo, basta escuchar ahí a los amigos de la plaza, ¿cierto? Estamos contagiados de los ruidos del mundo que muchas veces nos llenan de angustia e incertidumbre. Hemos vivido momentos difíciles, la pandemia, esta situación política, social y económica de nuestro país, la guerra en Europa. Todas estas situaciones muchas veces nos pueden llenar de incertidumbre, de angustias y temores. Nos llenan de la oscuridad que estaba dentro del sepulcro, pero hoy día la piedra ha sido movida. Significa que la luz del resucitado ilumina todas nuestras oscuridades. En la tiniebla de la incertidumbre, del temor y de la angustia, es la luz de Cristo el Señor que ilumina nuestra vida, nuestra sociedad. No perdamos la esperanza ni la alegría que Cristo ha traído y veámonos animados a ir y anunciar con alegría y valentía esta verdad de nuestra fe, que Cristo ha resucitado. A Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.